We're almost there. God bless you, God bless Colorado, and God bless America. El gobernador Jerry Polis conmemoró a las casi 6,000 víctimas mortales del COVID-19. Hace un año, las autoridades de salud detectaron el primer contagio de la enfermedad aquí en el estado. 12 meses después, las cifras de la pandemia demuestran que la comunidad latina ha sido afectada desproporcionadamente en Colorado. Los hispanos representamos un 22% de la población, pero un 27% de todas las infecciones. Hoy, toda la esperanza está puesta sobre la vacuna para prevenir más muertes y hospitalizaciones. Como el gobernador lo ha dicho, los coloradenses nos hemos mantenido fuertes y no podemos bajar la guardia mientras la inmunización avanza. Gracias por su sintonía. Ha sido un año complicado para todos. Tuvimos que adaptarnos a una nueva realidad de cubrebocas y distanciamiento social, Rafael. Linda, medidas que han ayudado a combatir el mortal virus del COVID-19. Iniciamos nuestra cobertura especial con Fernando Ordaz, quien nos tiene un resumen de lo que hemos enfrentado durante los últimos 12 meses. El 5 de marzo de 2020, el gobernador Jerry Polis convocó una conferencia de prensa para informar que 2 personas habían dado positivo al coronavirus. Se trataba de un visitante de California de 30 años que se encontraba en el condado Summit y recientemente había estado en Italia, y una mujer de 40 años residente del condado Douglas, quien había viajado fuera del país. 6 días después, el estado abrió su primer laboratorio móvil de pruebas para detectar el COVID-19 en Denver. El 13 de marzo, el Departamento de Salud de Colorado confirmó la primera muerte causada por esta enfermedad. La víctima fue una mujer de 80 años del condado El Paso. Para ese día, los contagios ya habían aumentado a 77. Y el 17 de marzo, los restaurantes tuvieron que cerrar, solo podían aceptar órdenes para llevar. El 25 de ese mismo mes, el gobernador Jerry Polis firmó la orden ejecutiva de quedarse en casa. Y a pesar de que inicialmente dijo que no tenía el poder para implementar una medida estatal, 4 meses después, el 17 de julio, Polis firmó otra orden ejecutiva para hacer obligatorio el uso de cubrebocas. Pasaron los meses, se abrieron algunos negocios y después tuvieron que cerrar nuevamente por un repunte de casos. Pero finalmente, el 14 de diciembre, ocurrió lo que todos anhelábamos. Llegó el primer cargamento de vacunas al estado. Con la llegada de la vacuna surgió la esperanza de que pronto terminaría esta pandemia, pero 2 semanas después se encendieron nuevamente las alarmas cuando Colorado se convirtió en el primer estado en detectar una variante del coronavirus más contagiosa. Analicemos el panorama un año después de ese primer caso. Hasta hoy se le ha detectado la enfermedad a 434,654 coloradenses. En total, más de 23,000 personas han sido hospitalizadas por este virus y lamentablemente 5,986 residentes han fallecido después de contraer el COVID-19. Definitivamente un año muy difícil, pero quienes han sufrido pérdidas irreparables son todos aquellos que han tenido que darle un último adiós a quienes perdieron la batalla contra el virus. Rafael. Y la lucha contra el virus continúa. Precisamente hoy el gobernador extendió la orden sobre el uso de cubrebocas. Fernando Ordaz, gracias por tu reporte. En este año, la procesadora de carne JBS en Greeley acaparó la atención nacional. El brote de COVID-19 en esas instalaciones es uno de los más grandes que se ha registrado. 6 de los cerca de 500 empleados que se infectaron perdieron la vida por el virus. Pero hoy llegó el día en que los trabajadores fueron inmunizados. Nos enlazamos en vivo con Carlos Moreno, quien nos tiene la información. Carlos, buenas noches. ¿Cómo fue recibida esta noticia? Linda, muy buenas noches. La noticia fue recibida por trabajadores y familiares de las víctimas de esta empacadora de carnes de manera agridulce. ¿Por qué? Aquí se los cuento. Estamos haciendo un plan especial para personas, por ejemplo, que trabajan en JBS o Cargill. Tan solo hace una semana de esta promesa hecha por el gobernador Polis y hoy se cumple. Today is a celebration, but it's a celebration that is born out of
many months of difficulty, of suffering. Los primeros trabajadores de empacadoras de carne en recibir la inmunización son los obreros de JBS, donde se registró uno de los brotes de coronavirus más grandes y que todavía sigue activo, según autoridades de salud. 31 años allí y ni siquiera se han acordado de todo lo que le da uno a la planta, todo el trabajo que uno está allí todos los días. Y aunque la vacunación en esta y otras empacadoras ayudará a evitar más tragedias. Si hace un año hubieran cuidado a sus empleados como los están cuidando ahora, a lo mejor mi papá todavía estuviera con nosotros. La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional multó a JBS en septiembre por no proporcionar un lugar de trabajo seguro durante la pandemia a sus empleados, con $15,615, la máxima penalidad que permite la ley, algo calificado como ridículo por familiares de las víctimas. La multa era tan bajo, pero era el máximo por la ley, entonces obviamente tenemos que cambiar la ley. Y es que en todo el país son más de 50,000 obreros que se han infectado en empacadoras de carnes con coronavirus y 250 han perdido la batalla contra la mortal enfermedad, por lo que el Congreso en Washington actualmente lidera una investigación contra estas empresas. 2.545 fue el número mágico de personas que se colocaron la inmunización el día de hoy en esta empacadora de carne. El resto de los trabajadores tendrán acceso al fármaco en contra del coronavirus el día de mañana sábado. Es mi reporte en vivo, soy Carlos Moreno, regreso al estudio. Gracias, Carlos. Seguiremos de cerca este proceso de vacunación. En comunicado, el director del Departamento de Salud dijo que la comunidad debe tener en cuenta que estamos en el proceso de regresar a la normalidad gracias a la vacuna. Más de 540,000 habitantes están completamente inmunizados. El estado cumplió con la meta de vacunar a un 70% de las personas mayores de 70 años. Y hoy inició una nueva fase de la inmunización que incluye a residentes mayores de 60 años y mayores de 16 con 2 o más problemas de salud, así como trabajadores de fábricas y tiendas de comestibles. Durante la pandemia, el Estado alcanzó niveles históricos de desempleo. Los restaurantes tuvieron que aprender a sobrevivir y las personas modificaron sus formas de gastar dinero. Nos enlazamos con Yamile Arango, quien nos tiene un recuento del impacto económico que ha generado la pandemia en Colorado. Yamile, ¿quiénes fueron los más afectados? Rafael, muy buenas noches. Pues sin duda alguna han sido muchas las industrias que han sido fuertemente golpeadas por la pandemia, pero los restaurantes han sido uno de los más impactados. 1 de cada 6 en nuestro estado ha tenido que cerrar sus puertas definitivamente. Todos los restaurantes y bares deberán cerrar y parar de ofrecer el servicio en las mesas. Este fue el anuncio que hizo el alcalde de Denver, Michael Hancock, el 17 de marzo del 2020, que cayó como un balde de agua fría para los dueños de los restaurantes. No estamos preparados, es algo que llegó de sorpresa. Causando, por supuesto, efectos en los trabajadores. Sí, vamos a estar cortando empleados. Los impactos en las cifras de desempleo no se hicieron esperar. En abril el estado alcanzó el 12,2%. 373,643 personas perdieron sus empleos, un número sin precedentes en Colorado. Y aunque se han otorgado ayudas para ellos, los estafadores se han aprovechado de estas, lo que ha colapsado los sistemas y retrasado los pagos a los desempleados. Pero no solo el empleo sufrió fuertes impactos. El país enfrentó una ola de escasez de productos como el papel higiénico, productos de limpieza y alimentos básicos, lo que también afectó a los restaurantes. Hemos batallado en 2-3 ingredientes que en realidad tienen mucha demanda, como puede ser el arroz y los frijoles. La marihuana y las armas de fuego igualmente fueron arrasadas de las tiendas en nuestro estado. La gente nomás están como desesperados, piensan que vamos a cerrar, so están comprando doble. Mientras tanto, los dueños de los restaurantes con sus limitaciones tuvieron que aprender a sobrevivir. La gente nos conoció que tenemos muy buena comida para llevar y eso ha aumentado nuestras ventas. Una de las estrategias que se fortalecieron, incluso cuando han podido recibir nuevamente a un porcentaje de sus clientes en las mesas. Por lo pronto, los restaurantes, al igual que todos nosotros, esperan la anhelada normalidad para volver a recibir al 100% de sus clientes. Hasta el momento, el único condado que ha eliminado completamente las medidas del COVID-19 ha sido el de Custer.
El Estado hoy dijo que podría castigarlos con un recorte de presupuesto. Rafael. Y esperemos que las pérdidas económicas pronto sean problemas del pasado. Yamilia Arango, gracias por tu reporte en vivo. Seguimos con esto. Los impactos económicos y sociales de la pandemia son evidentes, pero parece ser que Colorado es uno de los lugares que mejor ha manejado esta crisis de salud. De acuerdo a un estudio de Wallet Hub, nuestro estado es el tercer sitio más seguro para vivir durante la pandemia. Para llegar a dicha conclusión, se analizaron los esfuerzos de vacunación, las cifras de contagios y hospitalizaciones. En el segmento del tiempo hablamos sobre nuestro factor principal durante los próximos días, las temperaturas cálidas para este fin de semana. Cada dificultad ha sido una prueba que hemos superado, demostrando tener la capacidad de seguir hacia adelante. Juntos podemos forjar un futuro de esperanza y no de miedo, de luz y no de oscuridad, de certezas y no de falsedades. Estoy a punto de iniciar la entrevista con el director. Con información veraz e imparcial. Estamos completamente en vivo. Juntos podemos. Noticias Univisión. Más tiempo contigo. Soy Lucy Rojas, presentadora del Tiempo. Mi pasión siempre ha sido trabajar con y para la comunidad. Es por eso que mi compromiso es estar más tiempo contigo. Gracias por seguir con nosotros. Ciertamente un año de aprendizaje para todos hoy, que se cumple el primer aniversario del primer caso del COVID-19, pero ¿a qué se debe que esta pandemia del coronavirus haya golpeado tan fuertemente no solo a Colorado, sino al resto del mundo? Jesús Carrasquel nos explica. Desde la mitad del siglo pasado se han identificado distintos tipos de coronavirus que están entre nosotros. Pero, ¿qué hace tan particular el que tenemos ahora? Tuvo la habilidad de transmitirse de manera muy eficiente de una persona a otra. Se transmitía de 1 a 3 personas. Influenza lo hace de 1 a 1. Es por eso que se aceleró de manera tan importante. Sin duda, un virus que prendió las alarmas de autoridades de salud en todo el mundo, generando distintas medidas de salud pública para contener el COVID-19 y aplanar la curva de contagios. Significa que nosotros nunca vamos a tener más pacientes que camas de hospital. Eso significa que nosotros controlamos la ocupación hospitalaria y esto disminuye la posibilidad de que una persona muera o se agrave porque no tiene acceso a servicios de salud. El proceso fue muy dinámico y fuimos aprendiendo a lo largo de esta crisis de salud. Es muy importante que las enseñanzas que ahora tuvimos durante esta pandemia las continuemos y sean probablemente la base de futuras pandemias, porque las habrá. Este no es la última vez que habrá una pandemia. Por ahora, la meta es lograr inmunidad de rebaño, es decir, que estén vacunadas al menos 67% de las personas en el estado. Que es una disminución significativa de la transmisión de la infección cuando las personas ya están inmunizadas, cuando ya fueron vacunadas. Y esto hace que se desplace muy lentamente y será solamente una infección más. Por lo que vacunarse en lo que llegue su turno es clave para contener este fatal virus. Para Noticias Univisión, Jesús Carrasquel. En la ceremonia de hoy, el gobernador Jerry Polis repitió en varias ocasiones que Colorado ha demostrado ser una comunidad unida y responsable durante estos 12 meses de incertidumbre. Nuestro compañero Juan Carlos Gutiérrez tuvo la oportunidad de conversar con el funcionario sobre los retos que ha enfrentado su gobierno y lo que queda por hacer durante esta crisis de salud. Gobernador, gracias por estar con nosotros. ¿Qué ha sido lo más difícil durante estos 12 meses combatiendo el coronavirus
y cuáles han sido sus mayores logros. Lo más difícil de este año ha sido que no importa lo que hagas o qué tan difícil trabajes, al final del día vamos a perder vidas y uno simplemente está luchando para perder menos. En cuanto a un logro es que ya hemos vacunado a 70% de las personas mayores de 70 años. Gobernador, usted esta semana anunció que más del 70% de los residentes de Colorado mayores de 70 años habían sido vacunados. Sin embargo, el número de hispanos dentro de esta misma cifra es demasiado bajo. ¿Qué está haciendo y qué esfuerzos adicionales va a realizar para contrarrestar esta situación? He formado un equipo que se enfoca en cómo alcanzamos a todos los coloradenses y por medio de personas en que confían en la comunidad, ya que especialmente los latinos y los afroamericanos tienden a desconfiar de la vacuna. Hasta el día de hoy, hemos realizado más de 70% enfocadas en estas comunidades de color. Por otro lado, gobernador, Texas, como usted sabe, recientemente abrió al 100% todos sus negocios y removió la exigencia de mascarillas. ¿Fue esta una buena decisión y se van a tomar alguna acción sobre los viajeros de Texas que vayan a venir aquí a Colorado? Aquí en Colorado seguiremos guiados por la ciencia para formar nuestras decisiones y esta nos dice que tenemos que seguir usando tapabocas y continuar nuestras protecciones desde un tiempo a cuando más personas ya tienen la vacuna. Pero vamos a ver qué pasó en estados como Texas y en cuenta a los visitantes de Texas es muy difícil controlar eso porque lo tonto no tengo planes de implementar restricciones, pero necesitamos usar tapabocas y tener cuidado con todas las personas de todas partes. Para finalizar, gobernador, ¿cuándo cree usted que podremos regresar a una normalidad aquí en el estado de Colorado? Cuando tengamos a la mayoría de los coloradenses vacunados, por eso es muy importante que todos se vacunen cuando sean elegibles. Y lo pienso, podemos regresar a un verano casi normal en mayo y junio. Ya estamos casi en la recta final y hoy más que nunca no nos podemos dar por vencidos. Gracias por todo su trabajo y esfuerzo para proteger a nuestro estado, su familia, sus amigos. Y gracias por permitirme ser su gobernador. Muchas gracias al gobernador Jared Polis por esa entrevista y esperemos que sigamos combatiendo este virus que nos sigue afectando a todos. En noticias del crimen, un hombre está tras las rejas luego de agredir, robar y secuestrar a una mujer de Fort Collins. De acuerdo al reporte oficial, Jesús Velázquez llevaba a la víctima en su vehículo, pero cuando el sujeto se detuvo por una señal de tránsito, la mujer aprovechó el momento para lanzarse del automóvil y escapar. La víctima logró dar una descripción del carro y más tarde las autoridades localizaron y arrestaron a Velázquez en la calle Timberland. El hombre enfrenta numerosos cargos por lo ocurrido. Escuche esto, los robos de vehículos han aumentado un 63% en el aeropuerto internacional de Denver. Apenas estamos en el tercer mes del año y ya se han reportado 83 hurtos. Portavoces de la entidad dijeron que aumentaron la vigilancia en las instalaciones y también piden a personas evitar a toda costa dejar objetos de valor en sus automóviles. Este miércoles, 2 sujetos fueron arrestados cuando el personal del aeropuerto reportó que un vehículo estaba dando vueltas por el estacionamiento. La policía de Denver cree que los sospechosos están relacionados a al menos 2 de los robos que se han registrado recientemente. Nos trasladamos a Greeley, donde 3 residentes resultaron heridos por una explosión que se desató en un complejo de apartamentos. El incidente sucedió en las viviendas ubicadas en la cuadra 1300 de la calle 9. 4 personas se encontraban dentro de la unidad donde sucedió la detonación. Solo una de ellas logró escapar ilesa. Las autoridades indicaron que las víctimas sufrieron quemaduras graves y están recibiendo atención médica.
La uniformada continúa investigando qué provocó el incendio. Bien, abrimos nuestra ventana al tiempo, llegó el fin de semana, todos queremos saber cómo nos tratará la madre naturaleza. Completamente de acuerdo, Rafael, parece que nos espera un panorama bastante agradable. Pasamos con Lucy Rojas para que nos cuente. Buenas noches, Lucy, adelante. Muy buenas noches, así es, hoy sí vengo con buenas noticias, es que durante los próximos días no solamente estaremos disfrutando de un panorama sumamente estable a nivel estatal, realmente la lluvia no va a ser un factor para la mayoría de nosotros, eso sí, se va a combinar con esa baja humedad, estaremos viendo algo de vientos, lo cual podría traer riesgo de incendios y definitivamente durante los próximos días, si tiene planes de hacer actividades al aire libre, hay que tener en cuenta que no debemos hacer esas actividades que conlleven fuego. Ahora, los cambios más grandes para nosotros van a ser en cuanto a las temperaturas, y es que el termómetro ya sigue en ascenso, si bien durante esta noche vamos a ver temperaturas por encima del punto de congelación, alcanzando los 34 grados a eso de las 4, 5 de la mañana. Cuando esperamos ver temperaturas más templadas sería ya para el día de mañana, donde llegan las condiciones un poco más cálidas, inclusive estamos pronosticando temperaturas que estarían sobrepasando la marca de los 70 grados. Lo puede ver en pantalla, sábado con 67, domingo también un mismo pronóstico, muy cerca de lograr los 70. Cuando sí lo estaríamos logrando sería ya para este lunes con 71 grados, así es de que nuevamente unos días excelentes para hacer esas actividades al aire libre, y nuevamente también hay que hacerlo con mucha precaución. Ahí lo puede ver, próximos días condiciones agradables ya para las siguientes semanas, cuando estaremos viendo esos cambios que llegan nuevamente, y es que una banda frontal estaría llegando sobre nuestra zona, lo cual podría traer el regreso de la precipitación y temperaturas un poco más frías, pero por lo pronto a disfrutar de estas excelentes condiciones, como siempre con cuidado, abrigándose durante la noche, ya que las condiciones se mantienen no tan frías como los hemos vivido durante los últimos días, pero aún así un tanto menos cálidas. Eso es todo por mi parte, les deseo que tengan un excelente fin de semana. Lamentablemente sigue aumentando el número de víctimas fatales del accidente ocurrido en California. Lo más desalentador es que muchos de los heridos aún se debaten entre la vida y la muerte, Rafael. Linda, Salvador Durán sigue en la frontera y nos trae lo último sobre la investigación. Una mujer guatemalteca de 20 años, sobreviviente del accidente del martes en Holtsville, California, sucumbió a sus heridas anoche en la unidad de cuidados intensivos en la ciudad de San Diego. La comunidad tampoco soporta el dolor de las pérdidas. Ay, que están esperando que ellos estén bien y ya no los van a volver a ver, y me pongo en el lugar de su familia, de sus madres. El cónsul de Guatemala nos confirmó la muerte de la joven. Muy conmocionados, realmente muy tristes por esta lamentable tragedia de nuevo que enluta a las familias guatemaltecas. El cónsul informó que la mujer hizo el viaje desde el occidente de Guatemala para reunirse con su familia en el estado de Texas. Por lo menos 8 inmigrantes procedían de Guatemala. Este sueño americano realmente es un viaje incierto, ¿verdad? Porque las personas no saben que van a subirse a este tipo de transportes. La patrulla de caminos que investiga el accidente también reveló los nombres de las personas hospitalizadas en 5 centros médicos. La mayoría se reporta con golpes críticos o de moderada gravedad. Activistas proinmigrantes están alarmados por la desesperante situación cuando estas personas buscan cruzar la frontera. Es un ejemplo de por qué necesitamos reforma de migración humana. Estas personas que están cruzando fronteras, el único modo que pueden. Por ahora, los consulados de México y Guatemala trabajan con las autoridades estadounidenses para coordinar la repatriación de los cuerpos y el proceso legal de los sobrevivientes. El próximo miércoles, activistas de San Diego y de Calexico se unirán en una vigilia al mediodía aquí en el lugar de los hechos para brindarle tributo a las víctimas y orar por la recuperación de los sobrevivientes. En el centro California, Salvador Durán. Los deportes también se vieron afectados luego que el coronavirus llegó a nuestro estado. Al regresar le daremos un resumen de lo vivido por nuestros equipos locales en la pandemia.
Gracias por seguir con nosotros. Llegó el fin de semana y la comedia, la acción y la aventura se apoderan del fin de semana. Rafael, pasamos con Daniela Ganosa para que nos presente los estrenos de películas. Una de las cintas fue dirigida por uno de los nuestros. En julio de 1988 estrenó Coming to America, que pasaría a ser luego un clásico de la comedia, protagonizada por los grandes Eddie Murphy y Arsenio Hall. 33 años después llega la segunda parte de esta historia, que no solamente reúne al elenco original, sino también a grandes figuras de la comedia y la música. En esta secuela, el recién coronado rey Akim y su fiel confidente Semi se embarcan en una nueva y muy divertida aventura que los llevará nuevamente desde África hasta Queens, New York, donde todo empezó. ¿Cómo ha cambiado la comedia en los últimos 30 años? La gente se ofende más rápido, pero también tienen mujeres extraordinarias en la comedia. Arsenio confiesa, no quieres que te cancelen. Las cosas han cambiado muchísimo y tenemos que pensar en tanto para no meternos en problemas, y eso hace que hacer comedia sea mucho más difícil. Por su parte, Eddie Murphy nos dice, cuando yo hacía stand-up comedy ya era considerado controversial, así que no es nuevo para mí, pero ahora todo el mundo tiene que lidiar con eso. Inventar algo chistoso sigue siendo lo mismo, solo que ahora después de hacerlo a lo mejor dices, ok, no podemos decir eso. Y Tracy Morgan no se olvida de la última entrevista que le hice en Atlanta, donde bailamos merengue con su canción favorita en español. Vamos a empezar la entrevista oficialmente con Tracy Morgan, así. Mami, ya te quiero, ya te quiero, papá. Protagonizada por Tom Holland, Daisy Ridley, Demian Bichir y Nick Jonas, Chaos Walking es una cinta de ciencia ficción que se desarrolla en un mundo distópico donde las mujeres han muerto y donde los hombres son presa de lo que llaman el ruido, una fuerza que hace que puedan oírse unos a otros los pensamientos. We must find the last dragon. Y en Raya, en The Last Dragon, una guerrera solitaria deberá encontrar al último dragón en la tierra de Kumandra para salvar al mundo de fuerzas malignas y volver a unir a su pueblo. La cinta es dirigida en parte por Carlos López Estrada. El director Carlos López Estrada, hijo de Carla Estrada, de Tal Palo Tal Astilla, figurando en Hollywood cada vez más con proyectos más importantes y de más alto perfil. Felicitaciones. Que tengan un excelente fin de semana. Daniela, gracias. La verdad, me encantaron todas. Y merengue y todo incluido, ¿eh? Coming to America. ¿Qué te gustó? Sí. Así nos despedimos. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Disfrutar las buenas temporadas.